Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar la defensa putativa en el ordenamiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y estas clases virtuales, esta disertación, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, para quien tenga el gusto pues, de incluirse y de ingresar en ella. Y verán ustedes clases, disertaciones del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Y pretendemos, en lo que resta de este año, por lo menos hasta la primera semana de diciembre, hacer una disertación frente a la llamada problemática del derecho penal venezolano, en la cual nuestra orientación es hacer dos clases, dos disertaciones a la semana. Una va a estar orientada a mis alumnos de la Universidad de Santa María y la otra sobre aspectos generales del derecho penal, problemáticas del derecho penal, que pretendo abordar desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, ya que hemos asumido ya muchas disertaciones en el ámbito de lo procesal penal, y no es porque no sea necesario. Estoy transmitiendo en octubre de 2020 y bueno, vamos a abordar el asunto. Aquí entonces estamos asumiendo el tema de la llamada defensa putativa o legítima defensa putativa, sobre todo concebido en el ámbito penal venezolano. Obviamente es un instituto que forma parte de la dogmática jurídico-penal, que no está concretado pues exclusivamente al caso venezolano, ni siquiera uno pudiera decir que es un tema que está vinculado a la copia del Código Zanardelli de los últimos cuartos de años del siglo XIX, como origen decimonónico del asunto. Y es un asunto que también, obviamente, se inscribe, se ubica en las definiciones del delito, del tipo penal, pero que también tiene su referencia desde un punto de vista procesal, probatorio. Por cierto, no fuera poco, en el ámbito venezolano, el tema de la defensa putativa tiene una importancia cardinal porque no son pocas las decisiones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no solo que la describen, no solo que asumen la orientación, el criterio de cuándo estamos o no frente a un tema de defensa putativa, sino que no son pocas las decisiones de la Sala de Casación Penal en donde alguien viene condenado por homicidio en primera instancia en un juicio oral y público. Esa condena es recurrida por la vía del recurso de apelación de sentencia y la Corte de Apelaciones transforma una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria. Pero es que además hemos visto que por la vía de ese instituto también en la Sala de Casación Penal, en el ejercicio del recurso de casación, extrañamente inadmitiendo el recurso de casación y pasando a anular de oficio, transforma una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria por parte de la alzada, invocando la existencia de la defensa putativa, la llamada legítima defensa putativa. Inclusive, quien aquí les habla, Ángel Serpa Aponte, como magistrado que fui en la sala 5 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, hasta decidí ello, es decir, transformé una sentencia absolutoria en una sentencia, una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria, invocando el tema de la defensa putativa. Y entonces, claro, el problema fundamental es aseverar sobre la base del 16 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que se llama el principio de inmediación, cómo pudiera una corte de apelaciones hacer esa especie de alquimia jurídica, transformar una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria si no ha tenido una relación de inmediación con respecto a las pruebas, puesto que las pruebas han sido producidas o evacuadas en el juicio oral y público frente a un juez de juicio y que apreciado así
solamente él ha tenido esa relación de inmediación. Y un poco la explicación sería que la Corte de Apelaciones, la alzada, bien sea la Corte de Apelaciones o la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no estaría apreciando prueba porque no hubo una relación de inmediación, sino que estaría analizando el mal o el buen uso del derecho que utilizó el juez de primera instancia, el juez de juicio, en derivar una consecuencia jurídica a partir de unas pruebas. Dicho en términos más sencillos, si la consecuencia jurídica de las pruebas apreciadas conducían inexorablemente a apreciación judicial de la prueba, era a una consecuencia A, porque el juez de primera instancia, apreciando esa prueba, derivó a una consecuencia B. Es decir, no sería un análisis íncito de la propia prueba porque no hubo una relación de inmediación. Esto como circunstancia procesal, que quiero que no me contamine un tanto la disertación, porque quiero enfocarla fundamentalmente dentro de la brevedad del tiempo que nos ocupa dentro de esta disertación al aspecto dogmático. Fíjense que yo estoy hablando de defensa putativa. Lo primero que uno tendría que asumir es que vamos a diferenciarlo con respecto a otras figuras cuasi similares. No estoy hablando del llamado delito putativo. En ese delito putativo, alguien cree que está cometiendo un hecho que se configura como un delito. ¿Okay? Hay una falsa concepción de la realidad. Cuando yo te hablo de la falsa concepción de la realidad, evidentemente estoy enfocando el tema del error. En la defensa putativa o en el delito putativo hay un problema de error, falsa concepción de la realidad. Es decir, un conocimiento inadecuado con respecto al mundo objetivo. ¿Ok? Es decir, es una visualización ex antes. Es decir, antes de la comisión del hecho se percibe una circunstancia y por lo tanto yo creo que esa circunstancia que percibo, porque no existe ninguna otra posibilidad que yo pensara de forma distinta, va a conducir a los extremos de la legítima defensa. Es decir, agresión injusta por parte del que después resultó muerto o lesionado, falta de provocación suficiente de parte mía del que se está defendiendo frente al otro que de forma injusta está afectando, y hay una proporcionalidad de medios. Ojo que el tema de la proporcionalidad de medios no está vinculado a que sea arma de fuego contra arma de fuego, esencialmente. Col 38 contra Col 38, daga con daga. Es decir, eso no se refiere a la noción de proporcionalidad de los medios, como establece la dogmática frente al tema de la proporcionalidad de los medios. Es que quien se defiende no tiene otra manera, ¿verdad?, de impedir que esa agresión injusta afecte mi propio derecho, que en este caso sería la vida, más que utilizar el medio que yo tengo. Es decir, estoy acorralado, es como alguien que está arrinconado en una esquina, no tengo otro tipo de posibilidad. Claro que el tema de la legítima defensa y por supuesto el de la defensa putativa siempre te deja un amargo, un extraño sabor en la boca, ¿verdad? Algo así como decir, entonces la vida del que se defendió tiene un mayor nivel superlativo de la vida del que resulta muerto. Es decir, lo que los romanos llamaban el secondo ius o el segundo ius. Es decir, siempre en el tema de la legítima defensa y en general de toda causa de justificación, el tema estaría allí planteado. Y por lo tanto tendríamos que atender al caso en concreto para asumir una interpretación, una axiología, una valoración del caso en concreto para determinar esa jerarquía. Vamos que el Código Penal, al igual que muchas normas, lo que están repletos es de frases que tiene que dársele un entendimiento, una hermenéutica a partir del hecho concreto. Proporcionalidad de los medios, falta de provocación suficiente, agresión injusta, frases que hay que darle un sentido frente al caso en concreto.
Pero si esto no fuera poco, no estamos en presencia de los tres elementos de la legítima defensa y por lo tanto es por lo que se habla de una defensa putativa. Algo de esto está faltando. ¿Y por qué está faltando? Porque hay un temor, ¿verdad?, invencible. No hay manera que yo conciba de otra forma. Oye, me estás diciendo, te voy a matar. Yo no te he provocado lo suficiente para que tú me vayas a ultimar. Pero además, yo tengo la noción que con el tiempo, desde atrás, tú has venido amenazando. Y realmente yo veo que te metes la mano en el bolsillo, se te ve el bojote en el bolsillo, algo está allí, ya previamente me había dicho que me ibas a matar, en otras oportunidades me habías amenazado con un arma de fuego. Oye, te vas a meter la mano en el bolsillo y a lo mejor lo que te vas a sacar del bolsillo es el celular, quizás para llamar a otro para que me mate, pero yo no tengo posibilidad de resolver la ecuación, no creo de alguna otra forma, puedo pensar distinto. Entonces, allí es donde está presente el tema de la llamada defensa putativa. Yo les decía a ustedes que no confundir con el llamado delito putativo, que es aquel que cree que estaría cometiendo un delito. Entonces, lo putativo dentro del derecho es una falsa concepción de la realidad. Saliéndonos del campo que nos ocupa, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, por decisiones que ha asumido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se habla de concubinato putativo. Es decir, cuando alguien tiene una relación, cohabita con otro, en la noción de que ese otro o esa otra estaba soltera, estaba viuda o estaba divorciado. No hay manera alguna que yo pudiera saber que yo estaba cohabitando con alguien que se encontraba casado, casada. Es decir, una falsa concepción de la realidad. Y entonces la Sala Constitucional dice, ello genera una serie de derechos, es decir, ya no solamente se es concubino entre los que están solteros, viudos o divorciados, sino que excepcionalmente entre personas que están casadas, o por lo menos uno de ellos, se podría hablar de un concubinato putativo. Entonces, lo putativo como falsa concepción de la realidad. Por supuesto que no voy a tomar en una disertación como esta, con gente tan seria, hacer ningún chiste con respecto a la palabra putativo, en el entendimiento que alguien pudiera hacer. Bueno, toda defensa putativa es porque se da en el marco, ¿verdad?, de una relación un tanto como coloquialmente se asume el concepto de lo putativo, ¿no? Lo putativo implica una falsa concepción de la realidad. Entonces yo creo que es necesario, es menester, que vayamos directamente a lo normativo, porque en lo normativo, ¿verdad?, se puede apreciar francamente la regulación del instituto. Entonces fíjense lo siguiente, lo de la defensa putativa ha sido tratado por la dogmática de una forma bien abundante. Yo quisiera que muchos entendieran, no sé a qué nivel de conocimiento del derecho están los que me están escuchando, pero a lo mejor similar al mío, pues tan erróneo como el mío. Entonces, bueno, existe la noción, ¿verdad?, tríptica del delito, la noción dualista del delito, a partir de la cual ese delito es una realidad plural que estaría integrado bajo lo que asumen esa escuela, esa concepción dualista de dos elementos, la tipicidad y la antijuricidad, porque se supone que la culpabilidad como nexo psíquico que se establecería entre un autor y un hecho, bajo esa concepción, está presente en la propia tipicidad. Cuando en el tipo penal se habla de la realización de una conducta con intención, con dolo, etc. Y la escuela tríptica del delito me hace decir, no señor, los tres elementos tienen que verse de forma bien diferenciada. Tipicidad, ¿ok? Entonces, la adscripción del hecho con una regulación, con una descripción, principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal, artículo 49.6 de la propia Constitución. Antijuricidad, que sería el disvalor, el desencuentro del hecho con respecto al derecho. ¿Ok? Fíjate que los códigos no se dicen no matarás, no hurtarás, sino que los códigos establecen que quien realice el supuesto de hecho de una norma, bueno, será sancionado. Entonces ya uno sabe que el ordenamiento jurídico penal, el precepto jurídico penal, me conduce a que me abstenga a realizar determinada conducta, porque si no, ya sabes la consecuencia. Y lo otro es la culpabilidad. ¿Por qué te explico esto? Bueno, porque no debemos confundir lo que exonera tipicidad con lo que exonera antijuricidad, con lo que exonera culpabilidad.
Lo que exonera la tipicidad, bueno, la existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad, es decir, causas de atipicidad. Lo que exonera la culpabilidad, bueno, sería la inimputabilidad, el error, ¿verdad? Las causas de exclusión de la culpabilidad, la enfermedad mental que resta libertad y conciencia de los actos, ¿verdad? El sonambulismo. Pero lo que exonera la antijuricidad, es decir, ese desencuentro, ese desvalor del hecho con respecto al derecho, son las causas de justificación. Y la legítima defensa y la defensa putativa es una causa de justificación. Es decir, atacaría es la antijuricidad. No podríamos decir que a través de las causas de justificación, entre ellas la defensa putativa, estaríamos excluyendo la culpabilidad ni estaríamos excluyendo la tipicidad. Es decir, alguien está realizando un hecho que en su perspectiva formal representa un delito. Se tiene la voluntad. El problema no es decir, no tengo la conciencia, no tengo la voluntad. Es decir, está el bien jurídico allí incólume y espera por mí para ser afectado. Entonces, el problema es que se me justifica esa conducta. Y esa justificación me hace al hecho jurídico y no antijurídico. Es allí donde está el tema de las causas de justificación, entre ellas la legítima defensa y esa prima hermana de la legítima defensa, que es la defensa putativa. Obviamente que esa legítima defensa tiene otras primas hermanas, no es la única causa de justificación, el cumplimiento del deber, el ejercicio de la profesión o cargo, pero es que inclusive conforme al artículo 65 del Código Penal, donde está el elenco de las causas de justificación, existen causas de justificación que están fuera de ese elenco, como por ejemplo el que escala, fractura en un descampado y alguien que se encuentra dentro de esa morada viendo que el otro va a ingresar, quizás con el propósito, con el dolo solamente de hurtar, pero yo no estoy al tanto de saberlo y me siento de verdad maltrecho en mi entendimiento y creo que lo inminente está a la vuelta de la esquina y entonces, bueno, se mata al que va a hurtar con escalamiento, fractura, en descampado. Entonces, las causas de justificación no solamente están ubicadas dentro de ese artículo 65 del Código Penal. Entonces, bueno, como nos lo señala este gran autor, Eugenio Raúl Zaffaroni, en su Manual de Derecho Penal, parte general, pero que también lo reiteran muchos dogmáticos, entre en nuestro caso el doctor Alberto Arteaga, que también lo señala maravillosamente en su Manual de Derecho Penal, de igual forma el doctor Juan Luis Modolel, que también señala el tema de la defensa putativa en su teoría del delito. Pero yendo a los clásicos, ¿verdad? Zaffaroni nos dice que la antijuricidad no surge del derecho penal, sino de todo el ordenamiento jurídico, porque la antinormatividad, que sería el tema fundamental frente al tema de la antijuricidad, puede ser neutralizada por un permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho. Entonces, aquí, fundamentalmente, cuando se habla de los tipos prohibitivos, es decir, abstención de realizar determinada conducta porque ello va a devenir en una sanción, debe haber una congruencia perfecta entre el aspecto objetivo y subjetivo. Es decir, saber que esa conducta es reprochable, es injusta, tanto en la causación del hecho como en ese nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Y si yo te digo previamente que el problema de la defensa putativa es un problema de error en la concepción de la realidad, entonces de alguna forma esa causa de justificación lo que está queriéndonos decir, bueno, no hay una culpabilidad absolutamente perfecta, sin querer confundir las causas de justificación con las causas de exclusión de la culpabilidad. Por lo demás, eso de la legítima defensa, a mí me interesa rescatar el concepto que hace Zaffaroni de la legítima defensa, la necesidad de conservar el orden jurídico y de garantizar el ejercicio de los derechos. Nos dice este gran autor argentino, el fundamento de la legítima defensa es único, porque se trata en el principio del cual nadie puede ser obligado a soportar lo injusto.
por ahí se habla y se dice, bueno, esa agresión injusta solo es posible contra quien está actuando dolosamente. Es decir, alguien pretende matarme y por lo tanto yo no tengo ninguna otra forma de defenderme más que matarlo. O solo es posible o es posible también la llamada legítima defensa frente a una agresión culposa. Total, si la distinción entre dolo y culpa, ambas forman parte de la culpabilidad y la actuación culposa también es sancionable. Bueno, si yo veo que el carro viene contra mí, quien lo está manejando es una persona que está hablando por el teléfono celular, además lo veo a exceso de velocidad, además lo veo tomándose una botella de licor y no tengo ninguna otra manera, me encuentro acorralado en la posibilidad de la defensa, bueno, tengo que asumir la llamada legítima defensa. Pero a lo mejor ese carro iba a pararse en cualquier momento. A lo mejor ya no tenía ni siquiera la gasolina para poder llegar hasta el sitio donde yo estaba. Cuando le hacen el análisis, el peritaje, se indica que ya estaba quedando sin gasolina. No había manera alguna de que pudiera llegar al sitio donde tú estabas. ¿Cómo diantres lo iba a saber yo? Me encontraba en una circunstancia de temor o terror, ¿verdad?, que me hacía creer fundamentalmente ello. Y ahí es donde entra el tema de la llamada defensa putativa. Entonces, el error en el ámbito del derecho penal, como lo señala la dogmática, bueno, fundamentalmente es de dos tipos. El llamado error de tipo, es decir, yo no tengo la noción de que esa conducta que se está realizando es contraria al derecho, representa un delito, pero también porque en aras del tiempo yo podría hacer una distinción mucho mayor y hacer una serie de disquisiciones, pero en aras del tiempo, y me está quedando mucho por abordar, el otro error importante es el error de prohibición. Yo sé lo que estoy haciendo. Inclusive yo puedo asumir que eso que estoy haciendo configura en una perspectiva formal la existencia de un delito, pero yo creo que me protege, hay un paraguas protector de una causa de justificación. Es decir, es el llamado error de prohibición. Yo sé que mi conducta, que se puede encuadrar en la categoría de un tipo penal, fíjate que el elemento culpabilístico aquí hay una noción de voluntad, de conciencia. Yo creo que el derecho me protege esa actuación, ¿ok? Y sin embargo, bueno, parece que no es así, que el derecho me está protegiendo. Es decir, no estabas en ese momento en el cumplimiento de un cargo, en el ejercicio de una profesión, ni había un tema de legítima defensa. Por lo tanto, en el caso de la defensa putativa, se objetiviza esa defensa que exonera de responsabilidad penal, que por exonerar de antijuricidad exonera la responsabilidad penal en la probanza de la agresión injusta, de la falta de provocación, pero también en la probanza del miedo que me hace pensar que no otra cosa pudiera ocurrir. Entonces, la necesidad de la demostración de esos aspectos, ¿ok?, para que estuviésemos en presencia de una real causa de justificación. Veamos el asunto en una perspectiva normativa. El 65 del Código Penal establece el llamado elenco de causas de justificación. Ya te dije con anterioridad que no se circunscribe exclusivamente a las descritas en el 65, porque pueden haber causas de justificación que se ubiquen en específicos ilícitos penales. Vamos a dejar de lado el ejercicio de profesión, el cumplimiento del deber, y vamos a concretarnos a la que está contenida en el numeral tercero del artículo 65, que tienen frente a sí. El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Entonces, es necesario, ¿ok?, en números clausus, que se cumplan esas condiciones. Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. Es decir, el que termina muerto por el defendible o lesionado por el defendible. Está asumiendo una agresión no tolerada por el derecho. No es un problema de boxeo en el cumplimiento de una profesión. No es un problema de fútbol. Es que no se lo justifica. Inclusive la agresión culposa. Con mucho más razón el tema del dolo eventual. B, necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Lo que por ahí llaman la proporcionalidad de los medios.
repito, es pueril, es casi infantil decir que para que exista la legítima defensa se debe darse la demostración exacta, así en calidad y en cantidad, del medio de defensa frente al medio de agresión. ¿Ok? Pero también nos espera un tercer elemento sobre lo que indica el numeral tercero del 65 del Código Penal. Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. No es del que resulta muerto, sino del que alude la legítima defensa. A lo mejor te provoqué de alguna forma. Oye, vale, pero esa provocación de mi parte me parece que es bien desproporcionada para que tú creas que la única manera de solventar ese asunto, porque yo te provoqué, es mi propia muerte. O sea, te dije que era magallanero, por ejemplo, ¿ok? Siendo que el otro era caraquista. Y la verdad que es un orgullo ser magallanero y no es un orgullo ser de otro equipo. Pero bueno, ya son disquisiciones que ustedes no estarían al tanto de compartir conmigo. Entonces, ojo que este tema de la injuria previa hay que analizarla en relación con otros institutos, ¿ok? El tema de la falta de provocación, de la injuria previa, hay que analizarla inclusive como causa de atenuación en el artículo 74 del Código Penal, pero también existe en la llamada, el llamado arrebato o intenso dolor del artículo 67 del Código Penal, que no exonera de responsabilidad penal, sino que hace disminuir la responsabilidad penal, al igual que cuando se habla de la injuria previa, analizable en cada caso en el artículo 74 del Código Penal, como una circunstancia atenuante. Entonces, es ahora donde viene el tema de la defensa putativa. Viene el tema en la parte del numeral tercero del artículo 65. Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. Es decir, algunas de las cosas que se exigían a la legítima defensa, quizás en el aspecto objetivo con prueba no están dados, pero lo que sí está dado es una circunstancia de incertidumbre. A ver, la incertidumbre, un miedo por una circunstancia futura, el temor o terror, quizás por circunstancias casi como sinonímicas, ¿verdad? Alguien dice, bueno, el temor a lo mejor surge por una percepción personal sin que haya un origen externo, en cambio que el terror ameritaría una circunstancia externa. Sí, aún siendo muy difícil el tema de la demostración de la culpabilidad, y ahí se dice en el 8 del Código Orgánico Procesal Penal, toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Facilito sería ubicar el aspecto objetivo del delito. Si la muerte derivado de alguien, bueno, se ve si disparó la traza de pólvora en sus manos, ¿ok? Las huellas. Pero ¿cómo medimos el aspecto subjetivo? Es decir, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Se suele decir, bueno, por tus hechos te conoceréis. Si disparaste a nivel torácico es porque tenías una intención, un dolo de muerte, necandi. Lo mismo ocurriría frente al tema de la legítima defensa, de la defensa putativa. Tendría que, de alguna forma, evidenciarse frente a cualquier persona, frente a la media de cualquier ciudadano, como se suele decir, frente a la concepción de cualquier ciudadano medio que hubiese sido ubicado en esa circunstancia. Eso hubiese conducido a un problema de temor, terror o incertidumbre, cualquiera que fuera. Tendría que analizarse también en la perspectiva de la persona, ¿verdad? Que está alegando la legítima defensa. He tenido poco de vida, apenas tengo 21 años, 20 y tantos años, pero oye, si yo veo que esta persona con esas características, siendo autoridad policial, se enfrenta ante mí, bueno, francamente, yo no estoy al tanto de discernir que uno puede relacionarse con alguien que esté de uniforme y que no sea necesariamente en función de una coacción. Pero yo lo que estoy viendo es una pistola guindada en un cinto, ¿verdad? Estoy viendo que alguien está blandiendo un arma.
Entonces, la demostración del temor y del terror frente a un parámetro medio. ¿Ok? No confundir con otro instituto que se denomina exceso en la defensa. Por cierto que esto de defensa putativa y de exceso en la defensa, como te lo dije con anterioridad, son denominaciones doctrinarias, porque en realidad así no lo nomina el propio Código Penal. Cuando tú ves al Código Penal, no ves que se le pone esos títulos. En el 66 del Código Penal se dice: el que traspasara los límites impuestos por la ley, en el caso del numeral 1 del artículo anterior, y por la autoridad que dio la orden, en el caso del numeral 2, estamos hablando, bueno, del cumplimiento del deber, el ejercicio de profesión o cargo, y se excediera en la defensa o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e inminente, haciendo más de lo necesario, será castigado con pena correspondiente disminuida desde 1 a 2 tercios. Entonces, a diferencia de la defensa putativa, no se excluye totalmente de la responsabilidad, sino que ello va a conllevar a una atenuación de la responsabilidad. Es decir, haciendo algo más de lo que se asume como un mecanismo de defensa. Entonces, ese hacer algo más para ser valorado en la llamada exceso en la defensa, en concatenación con la existencia o no de la llamada defensa putativa. Tampoco confundir con la noción de error que se manifiesta en el 68 del Código Penal. Cuando alguno por error o por algún otro accidente cometa un delito en perjuicio de persona distinta de aquella contra la que había dirigido su acción, es decir, estamos hablando del error en la persona. Ya definitivamente quiero matar a alguien, error en la persona. No confundir, por ejemplo, con el concepto de error en el golpe, ¿verdad? El aberratio ictus, en la cual yo me asumo como una persona que se excluye de cualquier tipo de responsabilidad penal sobre la base de un consumo de tóxico. No se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanen de las categorías o lo último es el actio liberi causa, como una circunstancia que tendría que ser analizado sobre la base del 62 para verificar la existencia o no de la culpabilidad. No se le imputarán, dice la norma, el 68, las circunstancias agravantes que dimanen de la categoría del ofendido lesionado o de sus nexos con pero sí las que habrían disminuido la pena del hecho si lo hubiera cometido en perjuicio de la persona contra el que se dirigía la acción. Bueno, si se está matando a quien no es la esposa, entonces me confundo y termino matando a la hermana, que es gemela. Mal pudiera yo hablar de un uxoricidio, ¿ok? Ahora, con la incorporación de la ley orgánica, el femicidio. Bueno, si alguien pretende matar al presidente de la República y termina matando al edecán, mal se podría hablar de un magnicidio, aunque se quiso matar a alguien, ¿ok? Entonces, el problema del error en la realización del hecho. Yo creo que frente al tema de la defensa putativa, yo creo que es conveniente abordarlo desde la perspectiva jurisprudencial. Es decir, cómo ha sido tratado por parte de la jurisprudencia. Vamos a abordar 4 o 5 decisiones. Por ejemplo, la sentencia 36 de julio del 20 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo nos dice que la legítima defensa putativa constituye una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal del sujeto, por lo que resulta evidente que dicha circunstancia debe ser valorada por el juez de primera instancia en el debate oral y público. Es decir, es un tema de prueba, nada distinto, dice el fallo, a lo que ya les he manifestado hasta ahora. En la 416 de noviembre del año 04, la misma Sala de Casación Penal, vamos a ir abordando los elementos de ese caso. El acusado creyó que iba a ser víctima de un ataque por parte del hoyo occiso. Cuando se le acercó, dadas las condiciones de oscuridad, delincuencia reinante en la zona, antecedentes de ataque por parte del AMPA, que optó por defenderse con el medio que tenía a la mano y que, encontrándose en su negocio, no había provocado en forma alguna la agresión que en su mente creyó iba a ser objeto. Es lamentable que un ser humano haya perdido la vida, y es cierto también que el acusado cometió un hecho perfectamente tipificado en nuestras leyes penales, pero no es menos cierto que lo hizo con la única finalidad de defender su vida y bienes ante una agresión que en su pensamiento daba por inminente y a la cual respondió con el medio de que disponía para ello,
lo cual constituye una causa de justificación que lo exonera de responsabilidad penal alguna en el presente caso. O sea, el tema del temor, del terror y de la incertidumbre. También dentro de la dogmática se ha planteado el tema de la defensa putativa en el sentido de la disparidad de bienes jurídicos. Es decir, puede ser que alguien indique, bueno, mira, realmente me estaba ofendiendo, era en mi libertad sexual. Dice alguien, bueno, quería un favor de carácter sexual. Pareciera que fuera desbordado defender libertad sexual, que tiene menor nivel, con la vida. Entonces, hay categorías, jerarquía de bienes jurídicos a ser protegidos por el derecho penal. La vida no podrá tener el mismo nivel que la propiedad, y de igual forma, por más extraño, paradójico que pudiera ser libertad sexual frente a la vida. Claro, alguien pudiera decir, bueno, pero si alguien es ofendido en su libertad sexual, ¿cómo va a seguir viviendo con una afrenta tan íntima en su propio yo interno como un estupro? Bueno, ciertamente en el ámbito coyuntural, esa es la percepción, pero es obvio que a nivel de objetivización de bienes, bueno, la pérdida de la vida no tendría el mismo nivel que el tema de la libertad sexual. Entonces se ha abordado el tema de la defensa putativa, y por favor, sin chiste, creyendo que como es putativo, estaríamos hablando de una noción simplemente de contenido sexual. Es decir, también se ubica allí el tema de la defensa putativa, porque ¿cómo sabemos que frente a la no concesión del favor de carácter sexual, indubitablemente, a renglón seguido, lo que iba a ocurrir era la pérdida de la vida? Veamos a otro tipo de decisiones, ¿verdad? La 288 de junio del 07 de la Sala de Casación Penal, un tanto extraña, un tanto larga. Para que opere la defensa putativa debe concurrir todos los requisitos de la legítima defensa, salvo el de agresión real. Pues este es el aspecto práctico en el que se distinguen. La víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento a la unidad con la cual laboraba. Estando en esa tarea es cuando llega el imputado, con quien hace más de un año había tenido una riña, y le manifiesta total, y como se señalan los testigos, que ahora sí lo iba a matar. En base a nuevas amenazas se baja del vehículo y el acusado comienza a acorralarlo, llevándolo hasta el centro de la vía. En ese instante el imputado se abalanza contra la víctima y en varias oportunidades intenta lesionarlo con el cuchillo, esquivando a la víctima esa acción. Al ir retrocediendo, llega al otro extremo de la carretera, pisa en falso y cae dentro de la cuneta, y el imputado, al ver que se encontraba en ventaja con relación a la víctima, se abalanza nuevamente contra la víctima, empuñando el arma blanca, propinándole una herida punzocortante penetrante en la parte inguinal de la pierna derecha. Entonces, fíjense lo que decidió. Una vez aprendido, manifestando al acusado que le había herido porque hace un año le había partido la mandíbula. No existe el hecho capaz de generar la falsa creencia en el acusado de haber sido víctima de una agresión, desvirtuándose así los supuestos de la llamada legítima defensa o inclusive de la defensa putativa. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, y mi correo está a la orden para algún tipo de pregunta.